Muy bien, entonces vamos a compartir una misma pantalla. Aquí está. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de proyectos complementarios de ingeniería eléctrica, pues dependiendo del proyecto, sí, tenemos que hablar sobre la construcción de líneas eléctricas, la subestación eléctrica dentro de la planta industrial, que es lo más aconsejable, ¿no? Si la potencia, además, las disposiciones de la empresa de La Paz, empresa distribuidora de electricidad de la ciudad de La Paz y del Alto también, por supuesto, instruye que para demandas superiores a 30 kilovatios se debe instalar una subestación eléctrica de transformación. En el Alto, si no me equivoco, distribuyen en 16 kilovatios, o kilovoltios, perdón, y se tiene que transformar a 22380, que es la tensión con la que vamos a trabajar dentro de la planta industrial. Hay que hacer todo el trabajo, ¿sí? De la instalación de la red externa de alumbrado, de la red interna de alumbrado, de tomacorrientes y además principalmente de la instalación industrial de todo el equipamiento, su disposición, cómo van a tomar la parte eléctrica, absolutamente todo. Esto es importante y eso hace la ingeniería eléctrica. Además que se va a ocupar, sí, esta parte de la ingeniería eléctrica, también ver la disposición de los motores, ¿sí? Para transformar la energía eléctrica en energía mecánica. Entonces, hasta ahí abarca, sí, esta temática de la ingeniería eléctrica. La ingeniería mecánica, vamos a ponerle otro colorcito, la ingeniería mecánica, que es el caso que se presenta con mayor frecuencia en la instalación, ¿sí? Porque se pueden requerir proyectos adicionales como elevadores y transporte de sólidos, elevadores de cangilones, mesas transportadoras, varios equipos mecánicos, ¿sí? Además que los van a diseñar también y los van a soldar y van a colocar. Es decir, hay mucha actividad para el ingeniero mecánico, ¿sí? Todo lo que se refiere a acero inoxidable, acero, transformación de la energía eléctrica en energía mecánica, ya ahí está el ingeniero mecánico. O si quieren ustedes aminorar los costos, entonces se contratan pues un ingeniero electromecánico que puede hacer las cosas que les estoy indicando. Tienen, por supuesto. Y aquí viene el trabajo del ingeniero de sistemas. Por eso que les decía de que hoy en día tenemos que agregar, ¿sí? En la temática del activo fijo, el software también que se desarrolla así, simplemente no se puede tocar, evidentemente, este software, pero su valor es grande y trabaja sobre el equipo informático. Dice cuyos productos son necesarios para el control automático de los procesos, esa es una tarea. Y además dice sistemas de vigilancia, pero principalmente en el desarrollo de los sistemas de información administrativa. ¿Sí? Esos control de inventarios, facturación y cobranzas. Hay N, ¿para qué les voy a comentar? Ustedes son los especialistas, ¿cierto? De aplicaciones que se tienen que desarrollar en un paquete o algún lenguaje conocido, ¿sí? Para poder manejar, ¿sí? Los activos de información que tiene la empresa, y además que los debemos cuidar, ¿sí? De hackeo, de pérdidas circunstanciales, etcétera, etcétera. Es decir, es toda una temática que corresponde a la ingeniería de sistemas que nos corresponde por necesidad. Y finalmente, los proyectos de ingeniería industrial, ¿sí? Estos proyectos de ingeniería industrial, que estamos viendo acá, se refieren a los métodos de trabajo, seguridad de higiene industrial y otros más que se tienen en la especialidad de la ingeniería industrial, ¿sí? Entonces, podrían haber otras ingenierías, otros diseños de ingeniería adicionales, por supuesto que sí. Si estamos trabajando en el ambiente químico, tendrán que haber proyectos de ingeniería química. Si estamos dentro del ámbito de la producción de papas, como era una de sus compañeras, ¿cierto? Para transformar en papa frita.
Entonces estamos hablando también en el ámbito de la agricultura, ¿cierto? Entonces hay así N, N especialidades de la ingeniería que pueden ingresar. Bien, veamos otro de los elementos importantes, la maquinaria. Y vamos a definir la maquinaria como aquellos equipos electromecánicos, ¿sí? Que sirven, no solamente electromecánicos, sino también sirven para pueden ser equipos que sirven básicamente para la transformación de la materia prima en en producto acabado. Pero no siempre tienen que ser equipos electromecánicos, ¿cierto? Porque fíjense, como en el caso que hemos estado viendo, un tanque, ¿sí? Un tanque elemental y simple puede servir para hacer yogur, simplemente es un tanque. Ahora, ¿dónde va la parte mecánica? Va en la parte de las válvulas. ¿Dónde va la parte de ingeniería de sistemas? En el control, es decir, en colocar, por ejemplo, sensores de temperatura, ¿sí? Y de volumen. Y estos sensores van a transmitir una señal. Esta señal va a pasar a través de un transductor, va a pasar a un PLC. Este PLC va a pasar a unos cuadros que van a estar en la pantalla del computador. Y en función de ello podemos obtener información, podemos hacer controles, etcétera, ¿ya? Entonces, básicamente, entonces, la maquinaria es todo ese conjunto, ¿sí? De diseños electromecánicos, mecánicos, especiales, donde se produce la transformación de la materia prima hasta su terminado en producto final. ¿De acuerdo? ¿Dónde se obtiene esa información? En la parte de ingeniería, ¿se acuerdan? Selección, descripción y selección del proceso de producción, que también les pedí como tarea, ¿verdad? Pero ahora van a tener que hacer de manera completa, ¿sí? Bien. En en el desarrollo del capítulo que les estoy aumentando, es decir, la ingeniería de proyecto, me acuerdo muy bien haberles indicado de que una vez que se haya determinado el presupuesto, tenemos que mandar, ¿sí? A las empresas que construyen estos activos de capital para conocer, o sea, cuánto cuesta cuánto llegaría a costar la construcción de esa maquinaria. Y en función de esos presupuestos y en función de los datos que nos envíen 3 o 4 empresas consultadas, podemos tomar decisiones para armar, ¿sí? La maquinaria y equipo necesario para nuestro proceso de producción. Los equipos. Voy a colocar otro colorcito. Voy a salir por un momentito ya. Voy a cortar el... Muy bien, entonces volvemos. Fíjense, los equipos para este manual, digo, para este curso, todos pueden ser equipos electromecánicos también, o pueden ser simplemente equipos mecánicos, que no es, o sea, que la ausencia, ¿sí? De estos equipos no están dentro de la línea de producción, no hacen, no transforman, porque si transforman corresponden a la categoría de maquinaria. Pero sin la participación de estos equipos, tampoco no se puede llevar adelante la producción. Por ejemplo, tengo una sacheteadora, ¿sí? La sacheteadora es la maquinaria final del proceso de producción, porque ahí se van a hacer sachetear, por decirles, la miel de abeja, la leche, el jugo de frutas, etcétera, ¿no? La sacheteadora. Pero esta sacheteadora sí funciona con aire comprimido. Y para dar aire comprimido
tengo que tener una compresora. Pero fíjense, en esa maquinaria, en la compresora, no se produce el proceso de transformación, pero sin la participación de este equipo no habría sacheteado. Así de simple, ¿no? O en esta otra circunstancia. Yo necesito para un proceso de producción, necesito agua potabilizada y ozonizada. Entonces tengo que producir esta agua potabilizada y ozonificada con otro equipo complementario. No es parte del proceso, pero me va a entregar agua potabilizada, ¿sí? O en el caso de un transformador eléctrico. Este transformador eléctrico, sí, no es parte del proceso de producción, pero este equipo eléctrico, el transformador de tensión, va a permitir transformar, por decirles, de 12.000 voltios a 220, 380 trifásica, que me va a permitir accionar el resto de los equipos. Caso contrario, no funciona, pero no es parte de la maquinaria del proceso de producción. Entonces, esta es la diferenciación que hago, porque siempre hay confusión, ¿no? ¿Es equipo o maquinaria? Dice, entonces, que quede bien clarito. Maquinaria son todos esos activos, ¿sí? Donde se produce el proceso de transformación desde que entra la materia prima hasta que sale. Bien. Y los equipos, ¿sí? Son aquellos activos adicionales sin cuya participación no se podría llevar adelante un proceso de producción. Pasamos ahora a los equipos de comunicación e información que son parte también del activo fijo. Y fíjense la importancia para nosotros. En los proyectos antiguos no se tomaba en cuenta y algunas veces no toman en cuenta este tipo de equipamiento. Algunas veces es porque no tienen ¿sí? Ese perfil o definitivamente se olvidan, ¿no? Estos equipos de comunicación, ¿sí? Dentro de una planta, ¿sí? De una planta industrial, yo necesito teléfonos, ¿sí? Para poder llamar, teléfonos internos en toda la administración y en la planta industrial, ¿no? Para que el jefe de operaciones pueda llamarle al supervisor y pueda hablar con él, dándole instrucciones y órdenes durante el proceso de producción. Para que el ingeniero no tenga que salir de su oficina, tengo que buscarle al señor y tenga que decirle, ¿no? Entonces, o sea, múltiples son las condiciones que se tienen que instalar para comunicación. No solamente interna, sino también externa, ¿sí? Y ahí fíjense cómo me voy a comunicar externamente, posiblemente a través del WhatsApp o a través de otros paquetes informáticos para poder que me conecte con otras plantas industriales. Hay una serie de categorías que con seguridad ustedes las van a estudiar o ya las han estudiado. Por supuesto que ya las han debido estudiar. ¿De acuerdo? Bien. El desarrollo de las TIC, tecnologías de información y comunicación, ¿sí? Necesitan definitivamente de equipo informático, desde servidores, ¿sí? Hasta terminales de computación para el trabajo correspondiente, de la intrincada red, ¿sí? De gente que trabaja con datos de información, así simplemente. Desde el hecho, miren, desde el hecho de que si estamos trabajando con controles automáticos, estos controles automáticos tienen que estar diseñados de tal manera que luego de pasar las señales por un transductor y pasar al PLC, puedan integrarse a programas, ¿sí? De control de procesos. Y les he comentado, ¿no? Algunos paquetes de control de procesos eh, que se pueden elaborar. El MATLAB, por ejemplo, puede hacer esto. Y hay otros paquetes especializados también para ver estos procesos de producción. Y eso significa meter datos y obtener información y tomar decisiones sobre esta información. Pero no solamente se refiere a esto, sino que también están incluidas las redes de circuitos cerrados de televisión, ¿no? El CTV, circuito cerrado de televisión, CCTV, redes de teléfonos internos, centralitas, comunicación satelital, etc. Entonces, en definitiva, se refiere a estos equipos de comunicación e información que van a tener nomás un valor, ¿sí? Porque es un activo fijo, ¿sí? Pero acá en este activo fijo vamos a incorporar además los programas de aplicación, ¿sí? Esos que se han desarrollado porque evidentemente no se los puede tocar, pero sin eso tampoco no funciona el equipo informático.
Muebles y enseres. Creo que su nombre mismo ya indica, ¿no? Sillas, mesas, gaveteros, etcétera, etcétera, que son necesarios instalar en diferentes áreas de la planta para archivo, ¿sí? Para poder mejorar el trabajo dentro de una planta, ¿no? Y para la parte administrativa también. Automotores. Los automotores que se constituyen en activo fijo, ¿sí? Y se refieren a la cantidad de coches que se van a utilizar. En muchos proyectos, ¿sí? Que he tenido que he revisado durante años en mi vida profesional, me he encontrado de que lo primero que colocan es el Jeep para el gerente, ¿no? $30,000, ¿no? Y definitivamente, en algunas circunstancias sí puede darse el caso, ¿no? Pero ya para el otro gerente, o sea que todos los gerentes llegan así en coches, ¿no? Una planta que apenas produce, por decirles, $5,000 de utilidad por mes, una plantita chiquitita, pero todos los gerentes con sus automotores no es coherente. Entonces, normalmente los automotores son coherentes cuando sirven para la comercialización, para el traslado de insumos, etcétera. Sí, si en las circunstancias se da, tal vez es posible que se tenga que pensar en automotores para el personal administrativo, pero normalmente este personal administrativo que vaya nomás a su casita utilizando sus piernitas, ¿cierto? Bien. Terrenos. Por eso que les dije de que al final íbamos a discutir sobre este activo que se llaman terrenos. Una planta industrial se va a instalar, ¿sí? Sobre un espacio físico, y ese espacio físico es el terreno. Si el proyecto tiene que comprar el terreno, entonces ingresa, ¿sí? Como activo fijo, definitivamente. Si se va a comprar o si va a ser el aporte de uno de los socios al proyecto, va a poner sus documentos y va a decir, es mi aporte a la sociedad, el terreno, ¿sí? O si no, compran todos los socios, o sea, hacen un aporte y compran pues un terreno. Pero en muchas circunstancias, ¿sí? Y ustedes van a trabajar desarrollando ese tipo de proyectos para municipios, ¿sí? Entonces, normalmente los municipios tienen terrenos, ¿no? Entonces, el municipio, que sea de Aroma, por ejemplo, ¿no? De Patacamaya, tiene terrenos municipales y para que ahí se instale una planta, regala los terrenos. Entonces, en ese caso, el terreno no ingresa como activo fijo, pero posteriormente ya en el trabajo operativo hay necesidad de que esos terrenos sean cuantificados y que ese regalo que ha realizado sea monetizado. Y para fines contables ya puede entrar. Pero si es un regalo terreno para el presupuesto que es de activos que estamos hablando, entonces definitivamente no ingresa como con valor, si en caso fuera regalo. Solamente ingresa con valor si es si es aporte de los socios o la compra de los socios del proyecto. Bien. Hasta aquí alguna pregunta, algo que haya quedado sin ser comprendido. Vamos a trabajar ahorita con Denis Villasanti y Anarico, que Denis debe ser un joven, ¿no? Porque ahí aparece una fotografía de una señorita. Debe ser su hermanita, seguramente. Bueno, de todos modos, don Denis Villasanti, ¿me está escuchando? Denis Villasanti, ¿me está escuchando? Por favor, un comprendido. Denis Villasanti no está en clase, por lo tanto vamos a tener que indicarle de que ha abandonado la clase, ¿no? Vamos, aquí está. Este lapicero, Denis Villasanti. Sí, Inge, dígame, buenas noches, perdón. Ah, ¿cómo está usted, señor? Usted es señorita Denis, su nombre es Denis. Sí. Ah, ya, miren. Sí, ingeniero. Muy bien, va a disculpar, señor. Sí, mi internet está un poco lento. Usted es la que está en la fotografía. ¿Sí? Ya. Muy bien, entonces quiero que me indique si es que me ha comprendido, porque lo que necesito en esta clase es que me entiendan los conceptos, ¿de acuerdo, Denis? Quiero que por favor me indique el concepto de todos los ítems que estamos analizando. Y para eso estoy volviendo, como usted verá, estoy volviendo con el cursor. Escucho
Entrecortado. Aló, aló, ¿ahora me escucha bien? Sí, ahora sí que- Ya. Ahora usted vaya indicando, yo le voy a ir preguntando y usted me va respondiendo. ¿Qué son las edificaciones? Para el activo fijo, ¿qué son las edificaciones? En sus palabras, en lo que me ha entendido, por favor. Oye, es la posibilidad de alquilar edificios, digamos, juntar- No, no, señorita, tienen que estar atentos. En su mismo nombre dice Mm, edificaciones, ¿no? O sea, son todas las sí, obras civiles que se construyen para instalar dentro la maquinaria. Claro, ahí dice, usted sí, ha debido leer esta partita del alquiler, dice. sí. En caso de que no se Ujú. construyan, sí, entonces tengo que alquilar mis instalaciones. Pero cuando uno se alquila, entonces pasa al presupuesto de costos. Esa fue la parte que me olvidé. Vamos a los proyectos complementarios de ingeniería, ¿de acuerdo? Ya. ¿Cuándo se hacen proyectos de ingeniería hidráulica, señorita? Ah, cuando se hace un medio de transporte de canales y tuberías. Ya, sí, podría ser, sí, cuando hay necesidad. Pero Ujú. dentro de la planta industrial, ¿usted cree que haya obras de ingeniería hidráulica? Ah, de industria. Creo que no hay ingeniería. No, no, señorita, más bien sí, pues porque mire, Sí, dentro de una planta, dentro de una planta sí. industrial, entonces hay que poner tuberías por todo lado porque no solamente se trata de agua, atención por favor, puede tratarse también de gas, puede tratarse también de obras de transporte de aire comprimido, ¿sí? Entonces hubo otro tipo de Ujú. fluidos, entonces necesariamente hay que hacer ese diseño hidráulico dentro de la planta industrial. A ver, veamos, y si hablamos de las obras de ingeniería eléctrica, ¿a qué se refiere la parte de obras de ingeniería eléctrica, señorita? Ah, mm, una parte de ¿qué residuos? Mm, conexiones de electricidad. Señorita, Ah, por lo visto no ha estado usted muy atenta. Tienen que poner atención, porque miren, yo aquí hablando como lo dicho, ustedes no están poniendo atención a lo que estoy indicando. La parte de las obras de ingeniería eléctrica se traducen desde las líneas eléctricas, cuando tenemos que recibir en una determinada tensión. Si es mayor a 30 kilovatios de potencia, la empresa de electricidad de distribución de La Paz, ¿sí?, determina de que se deba instalar una subestación eléctrica. La subestación eléctrica va a transformar la tensión en el caso del alto, si no me equivoco, en 12.000 voltios a 220, 380, trifásico. Esta energía trifásica va a entrar por cables. Hemos hecho en ingeniería del proyecto, hemos visto, ¿sí?, un plano eléctrico y hemos visto un plano de las instalaciones de una subestación. Tienen que entrar porque estamos hablando de industria y las máquinas, sí, y los equipos requieren electricidad. Se refiere a eso. Ahora continuemos viendo cuál ha sido su atención en la asignatura, señorita. Cuando hablamos de proyectos de ingeniería mecánica, ¿a qué nos estamos refiriendo? ah, ya me mm, mm. Tampoco no ha estado muy atenta, señorita, por favor, estoy pidiendo atención. Es decir, para los procesos de transformación, la maquinaria tiene engranajes,
tienen partes, normalmente desde el inicio en que se transforma la energía eléctrica en energía mecánica, hay ejes, hay mecanismos y elementos de máquinas que tienen que diseñarse, ¿cierto? Entonces, esa es la parte de ingeniería mecánica. Y cuando se habla de ingeniería de sistemas, a ver, hablemos de ingeniería de sistemas, ¿cuáles van a ser los proyectos de ingeniería de sistemas? Control automático Ya, del muy bien. sistema de vigilancia. Ya, sistemas automáticos que tienen que controlarse por pantalla, ¿cierto? Bien, ¿qué más? Sí. ¿Eso es todo? Automatización. Los sistemas de informática. No. Los sistemas de información administrativa, señorita. Sí. Dígame, ¿usted fotocopió las hojitas que les he mandado esta mañana? Ahorita estoy en otro lugar y no cuenta con impresora. ¿Qué Sí. problema? Pero yo les mandé esta mañana, podrían haber ido a un café internet y no son muchas hojas de momento. Es que Sí, tienen es que que tratar. yo me encuentro en los yungas, en un lugar lejitos, y no he podido subir al pueblo. Ay, qué chocha, Sí, miren, calorcito y todo, sí, ¿no? Ah, qué bueno, bueno. sí, Ya, bueno, de acuerdo. Y sí, sí. ahora sí, hablemos de la parte de ingeniería industrial. Bueno, eso creo que es referente a métodos de trabajo. Sí, Y seguro, sí. en esa parte de métodos de trabajo, señorita, ¿por qué razón? Porque, ¿se acuerdan cuando hablamos en la parte de ingeniería de planificación de operaciones? Entonces ahí tenemos que ver cuántas personas van a trabajar en las máquinas. Entonces un poco es de lo que ustedes han estudiado en ingeniería de métodos. Ustedes han estudiado ingeniería de métodos para ver cómo se va a desplazar. Entonces ahí inclusive desde el manejo de los terblix, ¿sí? Desde los micromovimientos para ver además cuántas personas van a trabajar en la planta para hacer justamente lo que les he pedido, la parte de organización del proyecto. Bien. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Es Denis Villasanti. Discúlpeme por haber confundido con una persona, pero miren, yo pienso por el nombre, ¿no? Muy bien, Sí, vamos a agregarle, le voy a agregar un punto porque no ha logrado responder adecuadamente, ¿sí? Cuando ya está bien. dice, sí, Sí, ponga va a más disculpar. atención cuando, sí. Vamos a Sí, pasar está ahora, bien. muy bien, hasta luego, señorita. Vamos a pasar a ver otros compañeritos acá. Señorita Gladys Chuy, ¿me escucha, señorita Gladys Chuy? Me debe estar escuchando Gladys Chuy, porque no creo, porque si no voy a ponerle falta. Buenas noches, ingeniero. Sí, lo escucho. Muy bien. Muchas gracias, señorita. Dígame cuál es la diferencia entre maquinaria y equipo en un proyecto, o sea, por lo menos para definir nosotros en nuestro ámbito de trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre maquinaria y equipo? La maquinaria transforma materias y las materias primas, claro. Y, y el equipo es un sistema tecnológico. Ambos son sistemas tecnológicos, tanto la maquinaria como el equipo. Pero ¿cuál es la diferencia en sí? Ya me dijo de la maquinaria. Sí, Dice que ahí se producen las principales transformaciones, ¿no ve? De acuerdo. De la materia prima. En la maquinaria se producen las transformaciones de la materia prima hasta convertirse en producto final, ¿de acuerdo? sí. Ya, ¿y cuál es la diferencia con el equipo? Bueno, los equipos, con la maquinaria, con los equipos hacemos, digamos, los informes de cómo se está llevando el uso de las maquinarias. ¿O no? No, no lo he entendido, pero permítame decir lo siguiente.
Los equipos, sí, también son equipos tecnológicos, como usted dice. Son activos tecnológicos, pero no participan directamente en el proceso de producción. Pero sin su intervención, sí, no podía llevarse adelante el proceso de producción en los que están involucradas todas las maquinarias del proceso. ¿Me dejo entender? Sí, ingeniero, sin la maquinaria no puedo producir las materias primas, no puedo hacer la transformación. Ya, muy bien. Bueno, son equipos, entonces son activos. Son activos. Pueden ser electromecánicos o simplemente pueden ser otro tipo de equipos que coadyuvan en el proceso de transformación de la maquinaria. ¿Sí? A ver, Sí, deme ejemplos de equipo, de equipo, de los equipos. de los equipos. Ah, ¿Sí? a ver, un equipo puede ser una PC, dependiendo del proyecto, claro. Ya puede ser una PC, muy bien, de acuerdo, puede ser una PC donde esté instalado un programa informático, ¿sí? Que me permita obtener datos de los transductores y convertir en información y además poder transformar en histogramas, en cuadros, etc. De acuerdo. Pero ¿qué Sí. más? ¿Qué más? Otro equipo puede ser, otro equipo puede ser, digamos, en un hospital, ¿no? Contratan y puede ser un tester para Ya, medir, entonces el, varias cosas. ya, el Equipos tester, de medición, muy bien. equipos de un hospital, digamos, un electrocardiograma y ese tipo de cosas. Ya, muy bien, pero ya, muy bien, no es de acuerdo. Creo que ya me ha captado. Coadyuvan, ¿cierto? En el proceso. Podían ser en un trabajo industrial, podrían ser, puede ser la compresora. ¿Conoce usted una compresora, señorita? Sí, sí. Muy bien, entonces ahí, por ejemplo, ahí se produce aire comprimido y el aire comprimido sirve para las HDadoras. Podría ser un transformador eléctrico, ¿verdad? Sí, Muy bien, entonces podría ser también el PLC y todos los equipos que ayudan, ¿cierto? sí, ingeniero. Brindan servicio a la maquinaria. Muy bien, creo que la idea está Sí, concreta. Su nombre es sí, Daddy sí. Chuy, ¿verdad? Sí, Gladys Chuy Cruz. Cruz, correcto. Muy bien, señorita. Tiene más dos. Muy bien, Gracias, ingeniero. adelante. Vale, muy bien. Continuamos entonces. Creo que hablar sobre equipos de comunicación e información, creo que está ya sobreentendido, automotores también. Y ahora vamos a la discusión de los terrenos. A ver, voy a ver a alguien que pueda preguntar. Por razones de género le vamos a preguntar a don Jorge Paxi. Don Jorge Paxi está presente, ¿verdad? Por un comprendido. Jorge Paxi. Presente, ingeniero. Ya, muchas gracias. La pregunta es la siguiente, don Jorge Paxi. Estamos hablando sobre los terrenos. Los terrenos también corresponden a un ítem del activo fijo. Ese debería ser el primer ítem, pero yo lo he llevado al final para poder hacer este tipo de relacionamiento. Dígame, eh, si voy a instalar una planta industrial, ¿de acuerdo? En el municipio de Sica, por decirle algo, ¿ya? Y el municipio me dona el terreno para el proyecto, este proyecto debe inscribirse en el activo fijo, sí o no. Sí, ingeniero. Uy, uy, uy. ¿Qué dice el resto de sus compañeros? No, Inge, Sí, porque es algo gratuito, o sea, no se debe incorporar como valor de terreno porque no está invirtiendo nada. correcto, correcto, señorita, correcto. Entonces solamente se incorpora, sí, cuando es un aporte de los socios, ¿no? Y eso hay que tener mucho cuidado, por favor. Una pregunta como esta me hicieron en un examen en la UMSA, imagínense, ¿sí? Por ejemplo, si los terrenos, y claramente, si es regalo, no se incorpora, punto final.
Pero después ya cuando está en operación la planta, entonces ahí se deben hacer ya la tramitación, ¿sí? Para que se incorpore eso para fines contables. Entonces, no sé si ha quedado claro, Jorge, este tema. Sí, ingeniero, ha quedado claro. Muy bien. Muy bien, hay que tener mucho cuidado, por favor, en esta parte, porque lo que estamos haciendo es transmitir conceptos y estamos incluyendo algún léxico, algún argot nuevo, ¿sí? A sus memorias a largo plazo. Muy bien, continúo. Vamos a hablar ahora sobre el activo diferido. El activo diferido, en los pocos minutos que nos quedan, sí corresponde a los activos intangibles, es decir, que su valor en sí mismo supera a su presencia física o que no pueden ser observados en su propio contenido. Inicialmente les había hablado, estos son los ítems que corresponden al activo diferido. Estudio de factibilidad. Entonces, un proyecto TESA, que es lo que queremos, que es el último nivel, ¿cierto? Tiene un valor. ¿Cuánto debería ser el valor de un estudio de factibilidad? Aproximadamente el 10% del total del presupuesto de inversiones. Pero algunas veces se considera que es demasiado, pero hay ciertos tipos de proyectos que superan inclusive el 10%, ¿sí? Pueden superar un 30, 40, 50%, ¿no? O sea, todo depende, ¿sí? De qué es lo que se está queriendo, bueno, al final, cuál es el presupuesto que ha destinado la institución que nos está contratando para elaborar un proyecto, pero tiene un valor. Evidentemente, un proyecto, cuando tenemos el semestre, ustedes van a elaborar un proyecto. Ese proyecto es un cúmulo de conocimientos de lo que ustedes han a desgano o con ganas han elaborado, tiene un valor, porque es un valor intelectual, es un valor intelectual. Entonces ahora, creo que lo que estamos haciendo, ese es el primer ítem, ¿sí? Es el primer ítem. Ahora veamos gastos de organización y patentes similares. Para poner en práctica, para poder poner en operación una planta, hay que pensar en gastos de organización, patentes y similares. Los gastos de organización, sí, son gastos emergentes de la creación de la sociedad. O sea, un proyecto vale $1 millón. Nadie tiene $1 millón para poner de su bolsillo. Entonces, tengo que conseguir unos 20 socios, en un promedio aproximado de $50,000 que ponen. Pero para poner su plata, ¿sí? en este emprendimiento, tiene que formarse una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada. Y ellos, ahí para hacer eso son gastos de inscripción en diferentes organismos estatales, departamentales, etcétera, donde tienen que recibir, sí, su autorización para el funcionamiento. Entonces, si el proyecto va a generar contaminación, entonces tendrá que recibir autorización por parte del organismo, en este caso, por parte del Ministerio de Aguas y Medio Ambiente. Tienen direcciones especializadas que analizan y dan visto bueno para poder arrancar, si no, no van a arrancar, ¿sí? La alcaldía, los municipios también tienen sus propias leyes y a fin de no contaminar con ruidos, con líquidos o con residuos tóxicos, etcétera, tienen que recibir autorizaciones. Entonces, a eso se refieren esa parte de organización, patentes, ¿no? Dice así, aquí está todo lo que les he comentado. Para la fase de operación del proyecto, dice, son múltiples los trámites que deben realizarse como la autorización de patentes, permisos de operación,